Más cordial bienvenido, doctor. Buenos días. Muchísimas gracias y un cordial saludo a todos. Buenos días. Bueno, la situación en el Ecuador, la situación imperante es la circunstancia militar, como acaban ustedes de apreciar con el anterior entrevistado, el señor contraalmirante. Yo al respecto, pues, hice un estudio breve que lo publiqué por Twitter, y como pocos tienen acceso por Twitter, y son apenas 3 o 4 párrafos, le voy a dar lectura, y que es muy breve, para que ustedes comprendan aquí quién tiene la razón. Se llama Los puntos sobre las IES. Los puntos sobre las IES. Antecedentes. A base de una pregunta, que es una buena forma de entrar, a ver dónde ponemos el punto, si precisamente en la IE o en otra letra. Pregunta: ¿es legítimo que el presidente de la República dirija una carta a decenas de miles de soldados directamente, discriminando en esa carta? La respuesta está en los 3 siguientes artículos breves de la Constitución Política del Ecuador, que leo textualmente. Artículo 141. El presidente de la República ejerce la función ejecutiva. Es el jefe de Estado y de gobierno, responsable de la administración pública. Punto. Eso es todo. Artículo 3 de la misma Constitución. Son deberes primordiales del Estado. Entre paréntesis, y siendo el jefe de Estado o presidente de la República quien debe cumplir los deberes del Estado, son los siguientes. Numeral 3. Fortalecer la unidad nacional. Repito, es un deber del presidente fortalecer la unidad nacional. Sigo. Número 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz. De paz, lo pongo con mayúscula. A la seguridad integral, a la seguridad con mayúscula. Y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Libre de corrupción con mayúscula. Tercero y último artículo. Artículo 158. Las Fuerzas Armadas, observen bien este detalle, porque este detalle no es precisamente un detalle, sino que es una frase a la que ha quedado reducido un párrafo de la Constitución original del Ecuador. Es decir, en este artículo 158 que les voy a leer, dicen 3 líneas lo mismo que con mayor número de líneas dijeron todas las constituciones políticas del Ecuador, y no cabe duda ni discusión. Dice textualmente el artículo 158 actual: las Fuerzas Armadas es institución de protección, del verbo proteger, de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Es decir, las Fuerzas Armadas, llámese Ejército de Tierra, llámese la Marina, llámese la aviación, ¿no?, tienen el deber de proteger los derechos, las libertades y las garantías. Son 3 conceptos de los ciudadanos. También son ciudadanos los soldados. Sigamos. Siendo que el Poder Ejecutivo, vuelvo al texto, siendo que el Poder Ejecutivo, representado por el presidente, es el que tiene entre los 5 poderes o funciones del Estado mayores oportunidades de violar esos derechos y garantías, las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su deber, pueden excepcionalmente contradecir legítimamente al jefe de Estado. Punto. Consecuentemente, las Fuerzas Armadas no le deben al jefe de Estado obediencia ciega. Antes de seguir, aparte en el margen, pues se me ocurre en este momento, si el presidente de la República le ordena frente a una manifestación como la de Caracas ayer, disparen contra el pueblo, ¿puede las Fuerzas Armadas? ¿Están obligadas a disparar contra el pueblo? No, pues. Y es que no son deliberantes que tienen que disparar, dirá algún necio. No puede. Porque él no es una autoridad militar, es una autoridad civil a quien las Fuerzas Armadas le deben obediencia dentro de la ley, no en la violación de la ley. Frase del jefe de Estado a los soldados en la carta, que es el origen, el núcleo, el meollo, la nuez de esta discordia. Dijo textualmente: el presidente critica en su carta, antes de entrar en el texto,
El presidente critica en su carta a una sola negociación, es decir, a un negocio, la compra que hizo el Ministerio del Ambiente, que depende de él, del presidente, de un terreno vecino a Guayaquil, porque su ministerio, el del ambiente, aquí entro y entre comillas, es decir, textualmente, el ministerio de él pagó al ISFA, que es el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, en exceso, según él, 41 millones de dólares, pues, violentando normas legales expresas. Se vendieron tierras agrícolas, sigue escribiendo el presidente, se vendieron tierras agrícolas por metro cuadrado y como si éstas hubieran estado urbanizadas al momento de la venta, lo que significó un precio 6 veces más alto que el real, dice el presidente. Vuelvo yo, este es el tema de la carta. Esto es lo que comento, criticar esta operación económica. Pero observen que cuando critica a una sola de las partes, al vendedor, que es el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas. No critica al Ministerio del Ambiente, que es dependencia de él, que es el que egresó el dinero. Punto y coma. Explicar por qué él recuperó el dinero. La carta está destinada, la carta a los soldados, a explicar por qué él, el presidente, recuperó el dinero sin intervención de un juez, debitándolo del presupuesto del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas. En el Ministerio del Ambiente, dicho sea de paso, utilizando códigos, hace años se robaron media docena de millones de dólares, trasladándolos en minutos a cuentas particulares sin que hasta hoy se haya sancionado debidamente este acto de corrupción, que depende del Ministerio del Ambiente, que es dependencia directa de él, al revés de las Fuerzas Armadas, que no lo obedecen ciegamente. Sigo. Las siguientes frases son las que infringen su deber como jefe de Estado de fortalecer la unidad nacional en la diversidad. Es decir, admitido que el Ecuador, como muchos países, es una diversidad, pues un mosaico de razas, de credos, etcétera. Su deber, el del jefe de Estado, es fortalecer la unidad nacional. Juzgue usted si las siguientes frases, que son textuales, contribuyen a la unidad nacional y a la paz de la República, que es también otro deber del Estado que él tiene que cumplir. Dice, nuestros soldados, textual, deben tener básicamente los mismos derechos que cualquier ciudadano. Cierro comillas. Comentario. Sugiere que los soldados tienen privilegios no justificados, cuando lo cierto es que soldados y policías son los únicos ciudadanos que están expuestos a perder la vida. Sigo. Oficiales versus oficiales, es decir, oficiales contra oficiales. Cita textual de la frase del presidente. Altos oficiales en servicio pasivo que pretenden que el ISFA, es decir, el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, es una república independiente. Punto. Esto dice en circunstancias que su gobierno ha abusado de los fondos del Instituto de Seguridad Social, que es el Instituto de Seguridad Social que ampara a los trabajadores. Tercer rubro, soldados contra oficiales. La frase del presidente, o las frases, pues son dos. Textual, hay un sector que pretende politizar y manipulizar en titulares. Punto aparte. Estos grupos no tienen derecho a mentir ni a engañarnos. Otra frase, cada vez que traten de invocar falsos espíritus de cuerpo, pregúntense, ¿cuántos de sus hermanos, padres, cónyuges, vecinos o conocidos tienen seguridad social? Aquí pone la Fuerza Armada contra el pueblo. Conclusiones, porque la mayoría del pueblo no está asegurado. Conclusiones. Las conclusiones son mías. El presidente de la República solo representa a la función ejecutiva, que es una de las 5 funciones. Y entre paréntesis puse, y repito, en una ocasión se declaró el presidente Correa jefe de todos los poderes y funciones. Esto no se le ocurrió ni a Idi Amin Dada ni al famoso Bokassa, dictadores africanos. Y dijo entonces que él era el jefe de todos los 5 poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo, judicial, el electoral y el de control, llamado también, no sé por qué, de transparencia.
Punto aparte, el presidente, ya acabó. El presidente infringió su deber de fortalecer la unidad nacional al discriminar a oficiales y soldados, menoscabando la indispensable confianza de los soldados en sus oficiales, comenzando desde el sargento, atribuyendo privilegios a los oficiales, privilegios, es decir, que determinados derechos son privilegios, y cuestionando su gestión, la de los oficiales, relativa a la seguridad social de la tropa, es decir, manejan mal el Instituto de Seguridad. Él actuó, por último, a espaldas de los jefes militares, lo cual constituye un caso irregular. Párrafo final. En circunstancias de que su despilfarro ha paralizado al Ecuador, él, en su carta, sugiere intimidad con mayúscula, con las tropas, la misma intimidad que lo llevó a precipitarse en el cuartel, visitando el cuartel de policía en aquellos acontecimientos fatales de hace años. Sugiere intimidad con las tropas en una epopeya que no se recuerda, con las siguientes frases: queridos soldados de la patria, ya lo hicimos antes cuando juntos decidimos recuperar la patria para todos, con lo cual sugiere que anteriormente a él, pues alguien se llevó la patria. Bien, este es el comentario mío respecto de este problema nacional, y que lo resuelvo con base a la Constitución Política del Estado. Posteriormente ha llamado a los soldados, porque en la carta no los nombra así, dice soldados antipatriotas. Y luego terminó, para terminar este capítulo, recurriendo a Facebook, y dijo que un marino de la Armada norteamericana fue sancionado por haber sido grosero con el presidente Obama. Lo que cayó, lo que omitió. Y decir media verdad es decir una mentira completa. Lo que cayó el presidente es que el señor Obama, al presidente, jamás le dirigió una carta a ese oficial ni a ninguno. Es decir, ese fue un marino que habló como si estuviera frente a su espejo, y fue grabado, y por eso fue en Facebook, y por eso fue sancionado, y está bien. En el aspecto económico, y entrando en otros temas, recurro a uno de mis técnicos y asesores favoritos, sin que lo sepa y con la autorización, pues está hecho público, y leo un comentario del señor Walter Spurrier en El Universo, titulado Manejar expectativas, solo apenas párrafos, porque cada artículo pues tiene 500 signos o letras, y entre comas y espacios, y no hay mayor tiempo tampoco en la radio. No hay empleo, es textual, no hay empleo. Entre el segundo trimestre de 2015 y 2016 ingresaron 254,000 personas al mercado laboral y no encontraron empleo. Punto. Las nuevas generaciones. Punto. Al contrario, se perdieron 87,000 empleos adecuados. De esta masa humana, 254,000 tuvieron que contentarse con trabajo inadecuado, y 72,000 cayeron en desempleo. Una encuesta del Comité Empresarial entre sus integrantes revela que el 74% de las empresas reducirán el número de empleados en lo que resta del presente año. 24% lo mantendrán igual, y solo el 1% de las empresas tomará más empleados. En el primer semestre, las exportaciones no petroleras cayeron 7.5%. Preguntados cómo cerrarán las exportaciones este año, 78% de los encuestados estiman que serán menores y 22% que serán iguales. Ningún encuestado estima que se incrementarán. Para los empresarios, la mejoría que se hace sentir en julio y agosto se debe a la infusión de 2.500 millones de créditos externos que las autoridades obtuvieron en junio y julio. Los agentes económicos se alarman con el incremento del crédito del Banco Central al fisco. Hay que poner fin a este financiamiento. Esto en el aspecto económico de la semana. En los aspectos de la droga, porque es acertado, no es bueno, es acertado no repetir que en este gobierno ha ocurrido un asunto trascendental.
En estos 10 años, con este gobierno que está obligado a cuidar la paz, el orden social, etcétera, etcétera, el país ha convertido a Guayaquil, conocido como la perla del Pacífico, en el primer puerto exportador de droga del Pacífico Sur. ¿Qué les parece? ¿En qué queda la labor encomiable del alcalde en función del turismo? ¿En qué quedan otros esfuerzos locales para hacer la perla más brillante, cuando resulta que este gobierno contrató radares chinos inservibles, luego no ha contratado por años y no instala los nuevos, y entonces eliminó la base de Manta? Pero eso es un asunto medio político, dejémoslo como si no hubiera existido nunca la base de Manta. Lo cierto es que en esta década el país se ha convertido en un país exportador de droga. Es así como se explica. Se explica pero no se justifica, que son dos verbos distintos. ¿Cómo hay en los colegios, se han descubierto menores, y en los centros y en los barrios, menores que andan con bolsitas, según me revelan los choferes, vendiendo bolsitas de cocaína? Una de dos, o es que es la cocaína que ha sido confiscada y que no la queman, entre paréntesis, no han quemado las 60 toneladas que orgullosa y justamente se han confiscado en estos 2 últimos meses. No, de lo que están hablando de las 45 toneladas que se conservan guardadas en bodegas de la policía de hace no sé cuántos años, pero es que guardan silencio respecto de un promedio de 100 toneladas anuales que se han tomado desde que se fue la base de Manta. Entonces, de esto no se habla. ¿Dónde están esas toneladas? ¿No estarán repartidas en esas bolsitas de miles de niños vendiendo la bolsita de cocaína? ¿O es que a alguien en el gobierno, porque se descubrió que hubo un delincuente que exportaba desde la Cancillería a Italia, y se descubrió por la policía italiana, que es un país civilizado, ¿no? Pero ahora, ¿dónde estará ese hombre que dictó el reglamento, que reglamentó la exportación de cualquier cosa en la valija diplomática? No seguirán, pregunto. Ese tipo que hay que identificar no estará y seguirá exportando esta vez a países remotos del África y del Asia, donde se han instalado embajadas ecuatorianas sin ninguna justificación. Es una pregunta. Ahora entramos en temas internacionales. El primer tema internacional... Pero doctor, sí, claro.